Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos una semana más a la Oltra Car de Chimo, el programa que repasa lo que ocurre en la Comunidad Valenciana y ha ocurrido en los últimos 7 días. Parece ser que el presidente del gobierno autonómico, Chimo Puig, y su lugarteniente, Mónica Oltra, le han cogido el gusto a eso de dar cerrojazo a la Comunidad Valenciana, de encerrar a los valencianos en casa y hundir y arruinar a hosteleros, sector turístico, ocio nocturno, etcétera. Porque desde esta medianoche y hasta el próximo 25 de julio se han aprobado unas medidas que vuelven a ser y a suponer un paso atrás en lo que era la evolución de la lucha contra el coronavirus. Como sabéis, la hostelería se ve obligada a cerrar a partir de las 12:30 de la noche. En algunos municipios se impone el toque de queda desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, con lo cual uno no podrá hacer lo que le da la gana, salir cuando le da la gana, entrar a su casa cuando le dé la gana, porque, pues estos dictadorzuelos de la pandemia, pues le han cogido, como digo, afición a esto de tener que encerrarnos y que la gente, pues no pueda acudir a disfrutar de una buena cena, de una buena sobremesa después con sus amigos o de irse a tomar una copa, a bailar o lo que sea en la Comunidad Valenciana. Y eso llega además en el peor momento posible, porque se supone que ahora, pues la llegada del turismo por la campaña de verano, pues de alguna manera la Comunidad Valenciana empezaba a ver la luz del final del túnel. Pero, pues una mala gestión. Aquí, tanto Puig como Mónica se habían subido, se habían instalado en su espacio de confort, en la autocomplacencia, pensando que, pues aquí ya es todo, con aquellos mensajes de pura propaganda que nos estuvieron vendiendo desde el pasado mes de marzo, después de haber sido la peor comunidad en la tercera ola. No olvidemos, no podemos dejar de recordar que la Comunidad Valenciana fue durante la tercera ola la región de España con más número de muertos de todo el país. Somos la comunidad a día de hoy, es decir, 9 de julio, la comunidad de España que mayor porcentaje de fallecidos registra en todo este tiempo, en los 7 meses del año, en comparación con años anteriores. Es decir, aquí ha muerto un porcentaje mayor de gente que en cualquier otra comunidad en lo que llevamos de 2021. Pero pues para Mónica Oltra y Chimo Puig, o Chimo Puig y Mónica Oltra, tanto monta tanto Puig como Oltra, como troleando, pero lo cierto es que, hay que cogerse los datos y ver cómo estuvieron desde el pasado mes de marzo hasta la extenuación, después de haber hecho ese hospital de campaña, de volante, ¿no?, que salió por los aires disparado, después de hacernos creer a todo el mundo que la incidencia más baja de toda España e incluso de Europa estaba en la Comunidad Valenciana. Y, por supuesto, después de seguir sin asumir ningún error en su nefasta gestión, después de no asumir responsabilidades, después de no pedir disculpas a la sociedad valenciana, nos encontramos con que somos de nuevo el farolillo rojo de España. Es decir, ¿lecciones aprendidas? Parece ser que ninguna. Después de lo ocurrido, como digo, a principios de año hasta el mes de marzo, durante 3 meses, lecciones aprendidas, ninguna. Solo, pues aquello de decir, como decía Puig, que lo que tenía ganas era de irse de vacaciones. Una verdadera falta de respeto a la sociedad valenciana, a los ciudadanos. Una falta de respeto a los sectores más importantes, como el sector turístico. Sabéis que regiones como países, como Francia, como Bélgica y otros más que se van a ir sumando en los próximos días y semanas, ya han dicho que no aconsejan a sus nacionales ir a España. Cuando las reservas de hoteles, cuando las reservas de apartamentos en la Comunidad Valenciana se encontraban, digamos, de nuevo, pues a niveles muy parecidos a los de los buenos momentos donde no había pandemia, va y llega Chimo Puig y Mónica Oltra y con su nefasta gestión, porque aquí ellos lo único que hacen es echarle de todo la culpa al coronavirus. No, la culpa no es del coronavirus exclusivamente.
sea, el coronavirus, bueno, pues es un bicho malévolo, diabólico, que por supuesto trata de hacer el mayor daño posible entre la población y campar a sus anchas. Pero tu responsabilidad, Chimo Puig, tu responsabilidad, Mónica Oltra, es ponerle coto. Y el ponerle coto no significa a la gente volverla a mandarla a la jaula, a su casa. Ponerle coto es vacunar más rápido y haber empezado antes. No decir, como dice ahora, que espera para el 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, tener vacunada bueno, pues a toda la población mayor de edad de la Comunidad Valenciana. Somos en estos momentos también farolillo rojo en la vacunación. Somos en estos momentos farolillo rojo en test PCR, porque la única lección aprendida de Chimo Puig y Mónica Oltra con la tercera ola fue la de la mentira, la de la propaganda. Dejar de hacer PCRs y decir, por tanto, que el número menor de contagios se estaba registrando en tierras valencianas. Bueno, claro, así cualquiera, ¿verdad? Bueno, yo creo que este es un tema lo suficientemente importante para que lo abordemos en el día de hoy y lo hagamos en compañía de, bueno, hoy nos acompaña David García, que es diputado de Vox en las Cortes Valencianas y que, bueno, pues también está muy al tanto de lo que está pasando, de las nuevas medidas y de la falta de explicaciones, falta de transparencia del gobierno valenciano. David, buenas noches de viernes. Bienvenido a la Otra Cara de Chimo. Buenas noches, Jorge, y buenas noches a todos los espectadores de la Otra Cara de Chimo y de estado de alarma. Y yo creo que toda la clave al principio de tu intervención, no hemos aprendido nada, no hemos aprendido ninguna lección, visto lo visto. Desde luego, la situación, bueno, tú como parlamentario, ¿no?, que te sientas cada semana en las Cortes Valencianas y te escuchas y soportas pues siempre esos discursos propagandistas de Chimo Puig y Mónica Oltra, después de lo que está pasando, después de haberse aprobado unas medidas, ¿verdad?, de restricciones, de cerrojazo de nuevo al turismo, al ocio, a la hostelería, sin pasar previamente ni por el Parlamento ni dar explicaciones, no, directamente comparecencia, anunciarlo, bueno, pues en plan bolivariano, ¿no? Es decir, tú como diputado, ¿con qué cara se te queda? Porque tú eres representante de los valencianos en las Cortes Valencianas. ¿Qué cara se te queda, David? No solamente se te queda cara de tonto, yo creo, Jorge, porque encima este último pleno, este jueves fue el último pleno de periodo de sesiones, la señora Barceló, la señora responsable de Sanidad, la consejera que tiene que velar por todos los valencianos, excusó su presencia en el Parlamento durante la sesión de control. Luego se ve que se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero ya no podemos registrar preguntas de control, más allá de unas repreguntas de un minuto después de lo que se hace, después de lo que hacemos a Chimo Puig. La señora Barceló dedicó a contestar a la oposición 26 segundos en total a todas las preguntas que les hicimos sobre las medidas que iban a tomar. 26 segundos es lo que dedicó la señora Barceló a responder de todo lo que estaban haciendo. Me parece una falta de respeto total, no solamente a la oposición, sino a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que ahora mismo vemos de nuevo como sin explicaciones, de manera dictatorial, se nos vuelve a encerrar y se nos vuelve a poner unas medidas restrictivas que son medidas restrictivas a nuestra libertad. Nos están quitando nuestros derechos y nuestra libertad, con golpes de cerrojazos a base de decretazos por parte de Puig y de Oltra. No, esto además, lo que estábamos diciendo, esto llega en el peor momento. O sea, estamos hablando del mes de julio, del mes en el que la gente sale de vacaciones, que la gente ha alquilado un apartamento, ha reservado su hotel en Benidorm, en la costa de Valencia, se va a Gandía, se va a Cullera, se va a Peñíscola, se va a Benicàssim, a muchísimos sitios, ¿no? Es decir, y claro, y que de pronto te digan que tú, cuando te vayas a este hotel, por ejemplo, de algunas de las poblaciones donde, bueno, pues tienen toque de queda, o Puig le pretende aplicar el toque de queda, que, cuidado, estamos hablando de 40 poblaciones que son las que tienen los mayores índices de contagio, entre los cuales hay que situar a la ciudad de Valencia. Pues claro, el que haya venido a un hotel y dice, no, oiga, usted puede ir al hotel, pero que sepa que a las 12:30 tiene que ir camino a la habitación y ya no salir al día siguiente
hasta a partir de las 6 de la mañana. Con lo cual, pues eso de la luna de Valencia o disfrutar de la noche de Valencia es harto imposible. Pero claro, esto al final es un golpe ya donde más duele al ocio nocturno y a un sector importante de la hostelería que desde luego, bueno, pues les han terminado de dar, ¿verdad?, la puntilla para rematarlos y arruinarlos. Y lo que es peor, Jorge, a mí lo que más me está doliendo de todo esto, porque sabemos perfectamente que no salió a la calle a preguntar a los ciudadanos cómo están, a esos empresarios que están agotados, están ya que no tienen posibilidades de continuar luchando, que muchos de ellos ya han decidido que con este cierre van a poner punto y final a su negocio de muchos años, completamente arruinados, sin ayuda, cuando parecía que le iban a dar ese balón de oxígeno este verano para que pudiesen un poco respirar y volver a poder vivir un poco de sus negocios, porque al final es lo que es el sustento de sus familias. No solamente eso, o sea, encima me parece de lo más deleznable por parte del señor Ximo Puig que sacase pecho de las cifras de contratación del paro, cuando han sido las empresas las que cuando se les ha permitido trabajar, es decir, es que es así de duro, o sea, se les ha permitido trabajar, han sido las que han tirado del carro, han sido las que han permitido que ese repunte en la caída que estábamos teniendo del empleo, han conseguido darle la vuelta enseguida porque nuestros empresarios, nuestros emprendedores, nuestros autónomos tienen esa capacidad de resistir, de levantarse una y otra vez. Ahora que estaban levantándose, ahora que han sacado esas buenas cifras, Ximo Puig, por su incompetencia y su incapacidad manifiesta de poner medidas reales de solución, vuelve a cerrar, porque es que ellos solamente hacen eso, o sea, cuando no saben cómo controlar, cuando tienen que trabajar, ponerse codo con la sociedad, ellos cierran. Y miedo me da mucho miedo, Jorge, que continúen cerrando y comiencen los cierres perimetrales de los municipios para que no podamos acceder durante los fines de semana, que son los fines de semana, es cuando más afluencia de turismo, incluso nacional, podemos tener, porque ahora mismo tenemos que aferrarnos a ese turismo nacional. Miedo me da, Jorge, si esta gente continúa con su dictatorial decreto y cierra los municipios también y nos impidan poder desplazarnos a nuestras playas, a nuestros municipios costeros y a esos municipios que están esperando a turistas como agua de mayo para poder sobrevivir, porque al final estamos hablando de que miles de familias dependen directamente de este turismo, no solamente el ocio nocturno, sino la restauración. Todo es una cadena y se lo dije bien claro al señor Climent y se lo diré a cualquiera del gobierno del Botánico. Cuando ustedes sean capaces de tener un motor económico como es el turismo que genere el 15% del PIB de la comunidad valenciana, entonces ustedes podrán hablar de cambiar modelos económicos, pero es que es el modelo que ellos han estado atacando, han estado persiguiendo a la economía, ese 15% que estamos generando desde las costas alicantinas y valencianas, ese turismo que estamos viendo, Jorge, ahora está cerrado a cal y canto y estamos viendo como ese 15% nos va a hacer mucha falta y muchísimas familias son las que van a quedar varadas por la incompetencia del señor Ximo Puig. Pero es que además, fíjate, algunas de las medidas, vamos a analizar algunas de estas medidas que ha impuesto el gobierno valenciano como medidas de castigo a estos sectores de como digo, la hostelería, la sociedad valenciana en general, el sector turístico, el ocio nocturno y demás. Por ejemplo, se dice que bueno, pues que con el cierre de los restaurantes a partir de las 12:30 de la noche, se espera reducir el nivel de contagios, la incidencia del coronavirus. El gran problema en la Comunidad Valenciana, como en otras muchas regiones de España, que ha propagado sobre todo entre los jóvenes la cuestión de la pandemia, no es que los restaurantes estuviesen abiertos, eran los botellones. No se han controlado los botellones. Y ahora ponen una tirita diciendo que, bueno, se prohíbe la venta de alcohol a partir de las 8 de la tarde. Vamos a ver, pero si es que como el que se va de botellón, pues habrá gente que comprará a última hora pues las botellas de alcohol, pero bueno, pero también habrá gente que comprará el alcohol pues a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde. O sea, eso es una tirita, es una medida
pues que se anuncia para intentar mostrar a la gente que se está haciendo algo, pero desde luego es mucho más seguro permitir que la gente beba en los interiores de los locales donde hay controles que no directamente tener un mayor control que no se ha hecho sobre los botellones. ¿Verdad, David? Es que encima es eso, o sea, lo estás dando la clave. Los locales están preparados, ellos mismos se ocupan y se preocupan de cumplir todas las medidas de seguridad. ¿Cuántas sanciones han habido a locales de ocio nocturno por no cumplir las medidas? O sea, estadísticamente es despreciable. O sea, lo están cumpliendo a rajatabla, tanto la hostelería, la restauración, lo están cumpliendo a rajatabla. Y este gobierno es incapaz de darse cuenta de que si la gente tiene dónde ir a beber, no va a coger y va a buscar o pisos donde hacer botellones o irse a las playas. Está cargando también a los ayuntamientos, a los municipios, muchos de ellos con escasa policía local y que han gastado muchísimas de las horas de esas bolsas que tienen de horas extraordinarias para cumplir los confinamientos perimetrales y que ahora para afrontar el verano se lo encuentran muy complicado porque tienen dificultades para poder cubrir los turnos. Y ahora nuevamente el botánico descarga su responsabilidad en los ayuntamientos. En lugar de coger e ir de la mano de los empresarios del ocio nocturno que nos van a permitir controlar, tener a la gente cumpliendo unas medidas, los expulsan de esos locales, cierran y se lavan las manos diciendo yo he prohibido la venta de alcohol a partir de las 8 de la tarde. Eso es incompetencia manifiesta por parte del señor Chimo Puig, que solamente se dedica a echar balones fuera y cada vez que hay un problema en la Comunidad Valenciana, ahora está hablando de vacunación, de cada vez dentro de poco terminarán hablando de la vacunación de los niños cuando la cosa vaya peor, porque lo único que está haciendo es lavar su imagen, echar balones fuera y lo que está haciendo es arruinarnos a las miles y miles de familias que dependen del ocio nocturno. Pero si hemos tenido y tenemos almacenadas miles de unidades de vacunas que todavía no se han empleado y lo que habría que hacer es vacunar a la gente, incluido en turnos de noche, como se están planteando en algunas regiones, o incluso como la Comunidad de Madrid, que ha planteado, digamos, el sistema de autocita. O sea, lo que hay que hacer es poner facilidades para que la gente se vacune. O sea, y seguir vacunando, no sé, en horario, bueno, pues casi de funcionario, ¿verdad? Que es lo que existe en la actualidad. O sea, a la gente hay que vacunarla. Hombre, vamos a ver, pues igual pues a una persona mayor, pues no la hagas ir a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana a vacunarse. Bueno, claro, porque encima se implanta en el toque de queda, bueno, pues a ver eso cómo lo gestionas, porque ese es otro problema. Pero habría que permitir habría que establecer turnos nocturnos de vacunación, cosa que aquí no se ha hecho, porque aquí tenemos un gobierno que está dormido, un gobierno que no reacciona, un gobierno que no actúa, un gobierno que lo único que hace, Chimo Puig y Mónica Oltra, es tirar por la vía del medio y decir, hala, todo el mundo en su casa y aquí yo, como tú decías, me lavo las manos, no hago nada, eso sí, anuncio una serie de medidas y ya el virus pues irá descendiendo por sí mismo. Yo recuerdo, y lo vamos a poner aquí porque yo creo que son una de las frases más certeras de lo que llevamos de año, que pronunció el doctor Cavadas, el famoso cirujano valenciano, a principios del mes de abril, donde efectivamente era muy crítico con las limitaciones de libertad de los ciudadanos. Vamos a recordar qué es lo que decía el doctor Cavadas. Pero eso es lo normal. Es lo normal. Si tú encierras a la gente, en su casa sin salir, tienes incidencia cero. Pero eso es irreal, completamente. Está todo dicho, ¿verdad? Claro, la incidencia había bajado en su momento, se había reducido porque no hacían PCRs y porque la gente estaba con los toques de queda metida en su casa. Pero efectivamente, como dice el doctor Cavadas, eso es irreal y eso es ir contra natura, porque lo normal es que la gente salga, se relacione, como hacen en otros países. Que la gente que en Estados Unidos, David, estamos viendo en las últimas semanas mítines políticos de Donald Trump, comparecencias de Biden, y ahí no lleva nadie mascarilla. Y aquí, sin embargo, vamos con mascarillas. En los Estados Unidos te vacunas hasta acá, prácticamente hasta en el supermercado. Y aquí, a día de hoy, estamos en una situación calamitosa, en una situación de auténtico riesgo
para la población, en una situación en la que no solamente, y afortunadamente, el número de gente que tiene que ser ingresada en los hospitales o en la UCI, pues no es comparable al de otros momentos, pero eso no quita. Ahora la gente dice, no, es que hay menos hospitalizados. Cuidado, que hay mucha gente de 60 a 70 años que no ha recibido todas las 2 dosis o la que le corresponda de la vacuna y todavía puede ser contagiada. Y cuidado, porque, por ejemplo, hay datos, y eso es una de las cosas que creo, David, que nos tendrían que contar desde el gobierno, porque falta transparencia absoluta. El 30% de los ingresados en regiones como Cantabria habían recibido la vacuna. Claro, Con lo cual, uno tiene que saber que la vacuna no es imbatible. No, nos juntamos con dos cosas. Es decir, está vacunado, lo que te hace es minimizar los riesgos. Es decir, una vez que si te infectas por el virus, lo que hace es que sea menos virulento dentro de tu organismo. Pero es que el problema empieza de fondo en la Comunidad Valenciana por, primero, la preparación. Han apostado por 3 hospitales de campaña que nunca entraron en funcionamiento y que para más INRI, ahora mismo, a día de hoy, se están desmontando los aire acondicionados de los hospitales de campaña. Es decir, si ahora hicieran falta los hospitales de campaña, no podríamos utilizarlos, no podríamos meter a los pacientes por las temperaturas tan altas que se pueden llegar a alcanzar dentro de esas lonas. Es decir, primera incompetencia, no tenemos un hospital ni en Alicante, ni en Valencia, ni en Castellón capaz de asumir en caso de que volvamos a encontrarnos en cifras de hospitalizaciones como las de enero. 2. Se han despedido a 3.000 sanitarios por WhatsApp. 3.000 sanitarios que podrían estar haciendo lo que has dicho tú, vacunar 24 horas, adelantar y acelerar las vacunaciones. Tú lo has dicho muy bien. Ahora mismo tenemos personas que están recibiendo la segunda dosis. Hace 3 días, mi suegro, 62 años, la segunda dosis. Yo tengo 40 años, no he recibido todavía el mensaje de que tengo que vacunar. Y están empezando a vacunar gente por debajo de los 40. Es decir, ahora mismo no tienen un control de cómo va la vacunación. Es decir, ya han perdido incluso ellos mismos la trazabilidad de cómo llevan la vacunación. Y lo estás diciendo tú al principio, los datos que has dado al principio, estamos en el vagón de cola en vacunación. Si esa es la arma que ha esgrimido pleno tras pleno el señor Ximo Puig, cada vez que era preguntado en la sesión de control, por cualquier tema, él salía con su meeting, porque es lo que hacía, un meeting para sus aplausos, su regocijo personal y su imagen, que es lo que tiene él. O sea, él tiene 30, no sé los asesores que tiene ya, yo he perdido la cuenta, tiene casi 20 solamente para comunicación e imagen suya personal. Y él lo único que vende es vacunas, ¿vale? Cojamos la vacuna, señor Puig, furgón de cola. Cojamos los datos cada vez que él coge y mira otras comunidades. En la peor comunidad valenciana, por desgracia, en fallecimientos. Y no hemos aprendido nada. No tenemos herramientas para atacar ahora. Ellos lo único que saben hacer, cerrar y limitar medidas. No han hecho nada. No han aprendido nada. Lo que se ha conseguido en la Comunidad Valenciana se ha conseguido por el sacrificio de las personas y de nuestros sanitarios. Nuestros sanitarios que se lo dejaron, todo lo que tenían lo dejaron en el campo de batalla. Estuvieron en los hospitales que no podían más y se les despidió por WhatsApp. Esa es la política del señor Puig y la señora Oltra. Es una auténtica vergüenza. Y ahora mismo estamos sin rastreadores, que eso también lo tiene que saber la gente. No tenemos rastreadores. Solamente lo están rastreando los médicos de cabecera de manera voluntaria, porque ni siquiera tienen la orden de continuar rastreando. Si nos vamos a la base Jaime I de Vétera, donde está la UME de Valencia, en Valencia, verán que no están trabajando en esos temas. Están en los retenes por los incendios, pero no están trabajando la unidad de rastreadores, una unidad experimentada y que le dio un balón de oxígeno a esta administración porque su capacidad para rastrear aumentaba mucho más allá que la de los propios médicos de cabecera, porque los médicos de cabecera estaban completamente desbordados. Y la señora Barceló no ha hecho nada. Sentarse a calentar el sillón y esperar que la situación se descontrolase y que volviésemos a tomar medidas restrictivas y de ruina, porque al final estamos hablando, Jorge, de la ruina de las familias.
David, estábamos comentando antes un tema importante, que era lo bueno, el índice, el número de pruebas COVID que se están realizando en la Comunidad Valenciana en comparación con otros lugares de España. Vamos a enseñar aquí el mapa que muestra efectivamente, bueno, pues como veis, en color amarillo, de menor a mayor intensidad. El amarillo más oscuro no significa que es donde más pruebas COVID se esté haciendo. El amarillo más oscuro significa que es donde más porcentaje de población está dando positivo, es decir, que está dando síntomas de tener, digamos, la enfermedad. Pero es que el caso de la Comunidad Valenciana es altamente llamativo, porque como veréis aquí, bueno, vamos a coger primero la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid dice que tiene un porcentaje de 4% de positividad, sobre todo las pruebas realizadas. Y como veréis, y si no lo veis os lo digo, que por cada 1.000 habitantes, en Madrid ha hecho, bueno, pues más de 18 test, en el cual es, bueno, pues 9,6 son antígenos y 8,8 bueno, son PCRs. Pero vayámonos a Valencia. Cuidado, en Valencia están dando positivos el 13,32% de las pruebas realizadas. Pero es que aquí solo se ha hecho, es decir, o solo se está haciendo un 16,2 pruebas por cada 1.000 habitantes. Es decir, que Valencia provincia está haciendo 2 puntos, o sea, 2 ciudadanos menos por cada 1.000 habitantes son sometidos a pruebas de coronavirus que respecto a la Comunidad de Madrid. Y además, se hacen menos pruebas COVID y resulta que encima, sobre las pruebas que se realizan, hay más positivos. Con lo cual, si estuviésemos a nivel de número de pruebas que se hacen, por ejemplo, en lugares como Madrid, pues la cifra sería escandalosa. Pero fijaros cómo, por ejemplo, incluso en Barcelona se hacen, en la provincia de Barcelona se están haciendo 23 pruebas de COVID por cada 1.000 habitantes. 23 por cada 1.000. Repito, en Valencia, 16 pruebas por cada 1.000. En Castellón, 10 pruebas por cada 1.000 habitantes. Y en la provincia de Alicante, pues eso, casi 11 pruebas por cada 1.000 habitantes. O sea, las cifras son vergonzosas. En Córdoba, por ejemplo, pues 12 pruebas por cada 1.000. En Sevilla, pues esto es en Sevilla, efectivamente, las cifras también son bajitas, pero es que el caso de la Comunidad Valenciana, en comparación, por ejemplo, también con Navarra, en el caso también de Guipúzcoa, en el caso de la provincia de Vizcaya, o incluso si nos vamos a las provincias gallegas, vemos que efectivamente esto es una verdadera tomadura de pelo. Se está haciendo menos pruebas que en otros lugares de España y todavía, a pesar de eso, David, las cifras siguen situando la incidencia y la positividad de los ciudadanos de esta región por encima de la media, en los lugares que estamos hablando, en los lugares alarmantes de contagio de coronavirus. Decidió aplicar el Botánico, eso responde a la política que decidió aplicar el Botánico desde el principio. Es decir, ellos dijeron que no iban a hacer PCRs, control no, ellos querían rastreadores. El modelo valenciano, el modelo Barcelona, el modelo Puig, rastreadores por encima de pruebas. Ahora nos encontramos que no tenemos rastreadores y tampoco tenemos pruebas, por lo cual no sabemos realmente la situación de la Comunidad Valenciana. Los señores del Botánico estaban más preocupados de esa reunión pancatalanista bilateral con las Islas Baleares que de preocuparse de lo que realmente importaba ahora mismo, que era estar al lado de las familias alicantinas, valencianas y castellanes, estar al lado de los ciudadanos para tener una rápida respuesta y un control. Y ahora mismo la situación es que no tienen control de nada. No puede ser que la provincia como Valencia, que está arrojando las cifras más altas, esté por debajo de muchísimas ciudades de España con una incidencia muchísimo menor. No tenemos ni control ni trazabilidad. Y Alicante ya empezamos otra vez a mostrar en las pruebas que se hacen en las aguas residuales, de nuevo se están viendo los niveles en los barrios y en todo. Y la señora Barceló se negaba a comparecer en la sesión de control, a dar explicaciones, y volvemos a esos 26 segundos que utilizó para contestar a las preguntas de la oposición. 26 segundos que son 26 puñaladas al sector del ocio nocturno, a la hostelería, al turismo,
y a las libertades de las familias alicantinas, valencianas y castellonenses, que vemos de nuevo como un gobierno infame, con su gestión nefasta, nos encierran porque su incapacidad manifiesta de poder llevar el control y de estar al lado nuestra. Ya vamos a ver, Jorge, cómo se desarrollan estos días, porque verdaderamente estamos muy preocupados de que estos señores, por su ideología, porque al final lo que está primando es la ideología por encima de la razón, y eso es muy peligroso. Bueno, quiero saludar que se incorpora con nosotros, David, bueno, pues al diputado del Partido Popular, José Juan Zaplana, también conocido como JJ Zaplana. ¿Qué tal, JJ? Te pillamos en el coche. Gracias por incorporarte unos minutos con nosotros. Pero estoy parado. Muchas gracias a vosotros por esperar mi conexión. Hola, David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jota? Bueno, a ver, estamos hablando, José Juan, de, bueno, pues de toda, estamos haciendo un repaso pues a este cerrojazo impuesto por el gobierno del Titanic de Chimo Puig y Mónica Oltra. Y es que estamos escandalizados. Y me gustaría conocer de todas formas una valoración tuya, porque, bueno, pues lo que aquí estamos hablando es de qué manera se está arruinando todavía más al sector de la hostelería, al sector del ocio nocturno, al turístico, en el peor momento que podría llegar, ¿no? Que es, bueno, pues cuando ya estamos en plena campaña turística. Sí, es que culpabilizar a los chavales, a los jóvenes, o culpabilizar al ocio otra vez, una vez más, me parece que es una falta de respeto a la sociedad en general, cuando los verdaderos culpables son las personas que están gestionando nuestra sanidad y el presidente Puig como máximo responsable. Hay que comprender y entender que la situación del COVID no ha terminado. Hemos visto como Pedro Sánchez hace un año nos decía que habíamos vencido al virus, y ahora hemos visto que nos quitaban las mascarillas por la calle porque ya estaba todo solucionado, y ha dado una sensación como que de libertad, de que hemos controlado la pandemia y que el COVID, y no es verdad. Y la clave de todo esto está en ver cómo el sistema sanitario, se han despedido a 3.300 sanitarios, cómo tenemos los centros de salud cerrados por las tardes, cómo tenemos los centros de salud sin dotarlos de refuerzos, con citas en atención primaria para 18 días, y en la mayoría de los casos los 18 días es vía telefónica. Y claro, el virus sigue por ahí, sigue contagiando, y la culpa es de los jóvenes. No, perdón, la culpa es del sistema sanitario, que no está a la altura, porque los profesionales se están dejando la piel una vez más, reforzando plantillas y doblando turnos y saliendo como rastreadores a las 6 o a las 7 de la tarde de sus centros de primaria, pero la administración no pone medios para que esos profesionales tengan la capacidad de detectar el virus en tiempo real. Seguimos siendo la comunidad de España que menos vacunas pone, seguimos siendo la comunidad de España que menos PCRs y menos pruebas de antígenos está realizando. Claro, y entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, la cosa más chorra del mundo, que es cerrar la hostelería media hora antes. Media hora antes. La decisión del presidente Puig, no sé si tiene una evidencia científica o algún experto se la ha dado, lo dudo, porque que algún experto diga, mira, oye, Chimo, cierra la hostelería media hora antes porque todos los jóvenes se contagian en la media hora entre las 12:30 y la 1 de la mañana. Es la cosa más ridícula del mundo. Al igual que ridículo es hacer un evento donde puedas estar con 2.000 personas en exterior o 3.000 personas en interior, pero no puedas hacer una barbacoa con tu familia en tu casa, en tu jardín, porque sois más de 10. No, es que la limitación de las libertades que tiene este gobierno de izquierda es que les encanta limitar la libertad de la gente a reunirse y a sociabilizarse. No, es que además, José Juan, hay que recordar que los únicos lugares donde se ha cerrado el ocio nocturno y se están imponiendo estas medidas restrictivas son fundamentalmente comunidades gobernadas por la izquierda. Comunidades gobernadas, pues por ejemplo, como Cataluña, donde se ha hecho lo mismo con el ocio nocturno, aquí la Comunidad Valenciana, bueno, pues Baleares va hacia lo mismo. Es decir, al final es, bueno, pues volvemos al lema de Ayuso, ¿no? Comunismo o libertad. Yo, de todas maneras, ¿querías decir algo? No, sigue. Sí, no, quería añadir además la situación de inseguridad jurídica, porque lo de la decisión esta de que no, que sea el TSJ quien lo avale. Bueno, pues el TSJ tiene de plazo hasta el lunes. O sea, le has fastidiado el fin de semana a la hostelería. O sea, claro, en determinadas poblaciones, y creo que la gente va muy perdida, se supone que bueno,
pues que no se va a mover la gente con libertad, pero se entiende que eso no podrá ser hasta que no llegue el aval del TSJ. Es decir, ahora mismo, este fin de semana, si el TSJ no se pronuncia antes del lunes, tú a un plano de Valencia ciudad, que es una de las poblaciones, de las 40 poblaciones con nivel de incidencia más alto, no le puedes decir, oiga, se tiene que ir a su casa, porque no cuenta con el respaldo de la justicia. Y encima hay que recordar, a eso hay que añadir, que el TSJ fue la única autoridad judicial de toda España que avaló la libertad, o sea, que avaló las restricciones a la libertad, limitaciones de movimiento de sus ciudadanos. En todos los demás sitios de España, los tribunales desautorizaron a las autoridades políticas. ¿Qué tú piensas el papelón que tienen los jueces del TSJ en este caso? Porque sin ningún tipo de evidencia científica y sin ningún tipo de responsabilidad sobre la pandemia, tengan que decidir si hay un toque de queda o no para solucionar los problemas que tenemos. Tú imagínate que dicen que no y mañana fallecen X personas por el COVID. Pucho, estoy seguro que entonces cagaría contra los jueces y diría, no, es que ha sido culpa de los jueces. Entonces, el papelón al que se meta el TSJ, porque son incapaces de reforzar las medidas sanitarias, es brutal, porque cada uno tiene que ejercer las responsabilidades en el ámbito que lo ejercen. Entonces, ahora mismo la presión asistencial para detectar el virus está en los centros de primera y estamos viendo cómo se está incrementando la presión. No hay tanta presión en los hospitales. La presión en los hospitales está siendo todavía está increciendo, pero la presión está en la área. Y en lugar de reforzar los centros de salud, dar citas rápidas, hacer test de antígenos, que lo hemos propuesto desde Vox, desde el Partido Popular, hemos propuesto que se realizaran en farmacias para que sean propuestas rápidas, de diagnóstico rápido, donde la gente salga de dudas rápidamente, donde evitar contagios. No, de eso no hacemos nada. De eso nos tomamos, como yo le decía al presidente ayer en una intervención, como la cigarra, el cuento de la cigarra y la hormiga, como soy la cigarra, me tumba a esperar a ver qué pasa, a ver si llega el verano. Y eso no puede ser, tenemos que ser proactivos. En el sistema sanitario hemos despedido a 3.300 sanitarios hace un mes, y esos 3.300 sanitarios ahora mismo harían falta para hacer ese diagnóstico rápido, para detectar el virus en sus primeros síntomas y no esperar a que la sociedad se contagiara con los niveles que estamos contagiando. No es una cuestión de que haya grandes eventos o haya pequeños eventos. Usted imagínese, este fin de semana puede haber conciertos de música, puede haber eventos culturales de 3.000 personas y tú vas con 2.900 que no conoces de nada. Pero tú no te puedes juntar con tus padres y tus hermanos a hacer una barbacoa en tu casa. Pues eso no tiene ningún tipo de sentido. Esa limitación a la libertad es contraproducente con la sociedad en la que vivimos. Las medidas que hay que tomar son medidas sanitarias, no son medidas de cierre de hostelería. Que, lo repito, es que cerrar la hostelería media hora más o media hora menos no va a solucionar los problemas de contagio que tenemos. Entonces, el problema de Chimo Puig es tirar la pelota siempre la culpa a otro. A ver si los jueces dicen que no, y entonces salimos de ir del tema, porque encontramos con que la culpa de todo es de los jueces y no es de Puig. Pero ¿qué experto habrá de estas medidas? ¿Qué experto? De lo que usted dice, la izquierda solamente culpabiliza al sector de la hostelería. Y ahora estamos viendo a los jóvenes. Pero mire, los jóvenes se contagian porque son los únicos sin vacunar. Pero no son los culpables. Son las víctimas de todo esto. Es que son los que están pasando la enfermedad. Son las víctimas. Están intentando culpabilizar a los jóvenes cuando ellos son las víctimas. Imagínense que en la primera oleada hubiéramos echado la culpa a los mayores. Oiga, que se están contagiando. Sí, sí. Vamos a ver, en ese sentido, David, ¿quieres contribuir con algún argumento a esto también? Es que yo creo que estoy con Jota con lo que estamos diciendo, echando la culpa, y es que encima la culpa la tienen ellos, porque son los que no han sabido gestionar, no han hecho nada, no han aprendido nada, están desmontando el sistema sanitario ahora mismo de la Comunidad Valenciana, lo están desmontando por completo, los hospitales de campaña, que lo hemos comentado, los sanitarios, o sea, los centros de salud no están reforzados como tienen que estar reforzados, es decir, ellos están como si no pasara nada, la culpa de los demás, y uno de los principales problemas yo creo que ha sido lo que ha dicho Jota,
recordar que nos acaban de quitar la mascarilla, que nos han dicho que ya ha acabado todo, que ha pasado todo, que ya nos lo dijo Sánchez hace mucho tiempo, que ya habíamos todos disfrutado de la nueva normalidad, nos encontramos esa nueva ola en enero, ahora otra vez de nuevo Sánchez dice que hay que quitar la mascarilla, que ya está todo otra vez. Y claro, la sensación que te da es que está todo súper controlado y súper bien. Y no, o sea, una cosa es que los ciudadanos tengamos un balón de oxígeno que se nos permita, y otra cosa es que los que tienen que velar por nuestra seguridad se relajen y se echen a dormir, porque es lo que han hecho. O sea, ellos han dicho, hemos pasado, sacamos buenas cifras, baja el paro, baja todo solucionado. No, señores, estaba ahí todavía. Hay que estar preparados, hay que estar en alerta. Y lo que han hecho ha sido desmontar todo lo que tenemos preparado, lo poco que habían hecho, que en nuestra opinión, poco y mal, pero por lo menos lo poco que tenías para prevenir lo han desmontado por completo, sin controladores, sin sanitarios para adelantar la vacunación y encima ahora sin hospitales de campaña para que en caso que lo necesitemos podamos hacer frente y desahogar los hospitales. Es decir, han desmontado completamente todo lo que teníamos contra la pandemia y ahora han vuelto a la misma receta de siempre. Cerramos y cerramos. Es lo único que conocen, cerrar, porque son incapaces de gestionar. Bueno, yo quería meter un último punto, pero antes de ello quisiera hacer un comentario precisamente con esto de que se está diciendo, porque hace como 2 o 3 semanas el propio Fernando Simón dijo que bueno, pues que esto con el tema de la vacuna, pues que se estaba poco a poco solucionando y que ya nunca iba a llegar una ola como las anteriores. Sin embargo, nos encontramos hoy con esta información que lleva el periódico El Mundo, que dice que la ola en la que nos encontramos en estos momentos es 30 veces más potente que la del verano pasado. Se está refiriendo sobre todo a esa mutación de la variante Delta venida de la India, que está, bueno, pues causando estragos. Y como estábamos diciendo antes, está habiendo gente que ha sido vacunada en todas las comunidades que están volviendo a ser hospitalizadas. Porque, bueno, las vacunas son recomendables, pero, bueno, pues el porcentaje de inmunidad nunca es del 100%, pero de ninguna vacuna. Y entonces ese es el problema con el que nos estamos enfrentando ahora. Yo quería compartir con vosotros una última cuestión, José Juan, David, que es la información que ha salido hoy publicada en algunos medios, en este caso, bueno, pues lo lleva el diario, donde se habla bueno, pues de la cuantía que ha solicitado la víctima, la menor, que fue víctima de los abusos sexuales del entonces marido de Mónica Oltra y que, bueno, pues ha exigido una indemnización al gobierno valenciano pues de casi 300.000 euros, 240.000 euros exactamente. Maite, que es como se llama la víctima, hoy en día ya mayor de edad y víctima del exmarido de Mónica Oltra, ha pedido a través de una demanda por responsabilidad criminal contra esta consejería por omisión de ayuda y trato degradante contra, como digo, Luis Eduardo Ramírez Icardi, que ha sido condenado por todos los hechos como pederasta y bueno, pues desde luego esto es algo que clama al cielo y que desde luego nos hace que reflexionar, porque claro, yo creo que deberían ser los políticos que respondieran con su propio patrimonio ante una dejación de funciones tan grave como esta, que no tengamos que ser encima nosotros, los ciudadanos, quienes con nuestros impuestos tengamos que pagar a un delincuente encima, marido de la vicepresidenta Mónica Oltra. José Juan, tu opinión. Sí, yo lo tengo claro. Es decir, lo que nos ha contado Oltra durante todos estos meses era totalmente mentira. Era totalmente mentira. La desatención de esa niña, el intento de taparlo por parte de la consellería, la situación degradante a la que la niña se ha enfrentado cuando se ha enfrentado a la justicia como parecía la culpable de la víctima, todo eso, no culpabilizamos a Mónica Oltra de lo que haya hecho su marido, culpabilizamos a Mónica Oltra de que era la responsable de la
caballería en responderle cuidado de esa niña y en lugar de darla, lo que fue desde el primer momento fue condenarla. Entonces, esa situación nosotros la hemos condenado desde el primer momento y vamos, ahora mismo vemos que con lo que nos ha contado Oltra durante todo este tiempo, de que la niña había estado protegida, de que la niña ya ha estado ahí súper bien y tal, pues era mentira, y vemos que en la denuncia de la niña se ve que todo lo que nos había dicho Mónica Oltra es mentira. Mónica Oltra mintió en un inicio y ha vuelto a mentir ahora mismo. Entonces, esa es la idea. La gestión de Mónica Oltra está pagada de mentiras, de engaños y de manipulaciones. Y ya veremos qué en los tribunales. Pero estamos seguros que en este caso, otra vez más, igual que pasó con mi marido, que cuando lo estuvieron juzgando les dijeron esto va a ser mentira, esto no va a dar en nada, es la niña que está manipulada y tal. Nos vamos a encontrar que esto no ha sido así y que la van a condenar. Y por el otro tema, una reseña solamente de un minuto. Cuando hablaba de Fernando Simón y de la quinta oleada esta, es que cuando habla Simón sube el pan. Es que esto es tremendo. Pero mira, todos los expertos nos lo decían a nosotros, como se lo han dicho de los responsables sanitarios de toda España, que hay que tener en cuenta que la vacuna no inmuniza contra el virus. La vacuna lo que hace es inmunizar contra los síntomas que produce el virus. Y no inmuniza del todo, sino que rebaja la forma con la que el virus te ataca. Pero tú puedes cogiendo la enfermedad y contagiándolo. Y todo el mundo decía, cuando tengamos un 40% de vacunados en España o en la comunidad, ese 40% puede ser portador del virus. Y el otro 60% puede ser caldo de cultivo de una nueva pandemia, porque van a ser carne de cañón en manos de un montón de gente asintomática que no tiene síntomas y que puede llevar el virus en cualquier momento. Y recomendaban que se vacunara de tajo. Cuando estamos viendo todo que lo valoramos positivamente, cuando vas a vacunarte, que dices, no he guardado colas, no he tenido que esperar, esto es una cosa muy buena de organización, pero al contrario, es que se está vacunando a menos gente de la que se podría vacunar, y estamos generando que ese 60% de personas que están sin vacunar son carne de cañón en manos de los que estamos vacunados y podamos ser portadores del virus. Esto no ha acabado, y lo que hay es vacunar a destajo, mañana, tarde y noche. Hay un 20% de vacunas todavía, según los datos del Ministerio, que la Consejería tiene en los cajones y en los armarios. Que las pongan ya, porque esto no va a parar en tanto en cuanto estemos todos Pero vacunados. Es que, Jota, esto es lo que estábamos comentando aquí antes, de que tú te incorporases, es que al final se tendría que estar vacunando día y noche. Es decir, a todo el mundo, claro, a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, pero ir, como tú dices... Pero Jorge, es que hay vacunas. Es que dije, no, es que no hay vacunas, como en un inicio que parecía que había un problema. Es que hay. El último informe del Ministerio antes de ayer decía que teníamos un 20% de las vacunas que se han suministrado que están en los cajones o en las neveras. Pues que se pongan ya. Y lo que habéis dicho, puede ser por la noche a los chavales voluntarios que quieran ir a un horario. Oye, eso está fenomenal. Pero el problema está en que hay un montón de gente ahora mismo que es asintomática. Mira, en la primera oleada los jóvenes podían contagiar a los mayores. Pero es que ahora es probable que los mayores puedan contagiar a los jóvenes, porque los mayores están vacunados y los jóvenes no. No, y sobre todo que pueda haber mutaciones del virus que haga que, bueno, que cuando en un principio parecía que los jóvenes se libraban de desarrollar la enfermedad, pues cada vez nos encontremos con que los jóvenes también pueden convertirse en carne de cañón de los efectos más perversos del coronavirus, ¿no? Esto, vamos. Por eso hablaba de víctimas. Por eso hablaba de víctimas, no de los culpables, que hay que entender que ahora son víctimas. Sí. Y además te digo una cosa, Jota, que a ver, a mí esto de decir no se va a vender alcohol a partir de las 8 de la noche, bueno, vamos a ver, estás como queriendo decir que la gente, no sé, que se reúne en botellón son todos unos borrachos. O sea, a ver, sí que hay preponderancia a lo mejor de alcohol, pero también la gente se junta para tomarse Coca-Cola o para tomar, no sé, es decir, vamos a ver, la gente de 15, 16 años que teóricamente no pueden adquirir alcohol en los supermercados, siguen comprando sus bebidas y se siguen reuniendo y se siguen viendo. No hacen botellón. Con lo cual, matar moscas a cañonazos. Mira, yo tengo una hija de 15 años que está indignada, va a cumplir
con la imagen que se están dando los jóvenes y con la vuelta a la limitación de que no puedan juntarse una pandilla de 10 en la calle o en casa de nadie. En mi casa no se pueden juntar, si estamos mi mujer y yo, no se van a juntar más de 8 niños. ¿Sabes cuál es la momento solución? que ellos... David, Jota, ¿sabéis cuál es la solución a eso? Bueno, pues decir que lo que estás montando es un espectáculo en tu casa, que caben hasta 2.000 personas. Claro, es un espectáculo cultural. Claro, lo voy a coger ahora y como todo el mundo dijo, hará un espectáculo de títeres para que vengan ellos. Si el problema lo está diciendo Jota, lo está diciendo, lo hemos dicho todo. No se puede culpabilizar a la gente de responsabilidad de lo que es tu obligación, que ha sido tener preparada toda la maquinaria sanitaria de la Comunidad Valenciana para la quinta ola y no desmontarla como la has hecho, porque están desmontándola, no han hecho frente para nada. Eso sí, el otro día en Comisión de Sanidad había que reclamar el dinero que tenía que llegarnos por recibir más gente. Sí, recibir más gente en verano y ellos ¿qué hacen? Cerrar centros de salud por la tarde, despedir sanitarios, desmantelar todos los hospitales de campaña. Están cargándose todo el sistema sanitario y encima todo lo poco que teníamos preparado, que habían preparado ellos para poder paliar los síntomas del coronavirus y poder controlar esta pandemia, esta posible quinta ola, porque se estaba diciendo, los expertos lo estaban diciendo, han hecho todo lo contrario de lo que tenían que hacer, ser proactivos en vez de reactivos. Ese es el problema que tenemos en la Comunidad Valenciana. Siempre el gobierno de Puig ha ido a remolque en esta pandemia. Siempre ha ido reaccionando a las situaciones, pero siempre lo hacía de manera tarde, por lo cual lo que habían pensado ya no valía porque había que tomar decisiones más complicadas. Y ahora los culpables, los jóvenes. Los culpables, de nuevo, el ocio nocturno. ¿Sabéis qué consecuencia creo que va a tener esto? Que yo creo que en la cabeza de Chimo Puig estaba efectivamente que, bueno, pues que todo saliera bien, que la quinta ola no llegase nunca, que hubiese fallas en Valencia en septiembre, que él celebrase su congreso de partido y que pudiese convocar elecciones a final de año o principio del que viene. Con la que va a venir ahora, o la que ya está viniendo, pues todo parece, o vamos, desde un punto de vista político, de utilidad política, creo que como esta gente solamente piensa en las encuestas y en el beneficio personal, creo que efectivamente esto lo que hace es que cobre más sentido que vuelva a haber elecciones cuando toca, es decir, en abril del año 2023 y no antes, que es lo que estaba, bueno, pues maquinando todo el complejo alrededor de Chimo Puig y no tanto de Mónica Oltra, porque Mónica Oltra tampoco quería las elecciones antes, era sobre todo el Partido Socialista. En fin, Jota, ¿quieres decir algo? Mira, una actualización. Ya, sí, yo creo que ningún responsable político aposta a pisar las cosas mal. Lo que pasa es que lo que están haciendo es hacerlo mal. No hacerlo aposta, sino ser incapaces de escuchar a la sociedad, de escuchar a los expertos y actuar en consecuencia. Lo que están haciendo es no trabajar. Es lo que decíamos antes, David lo ha dicho, yo he dicho, es el cuento de la cigarra y la hormiga. Son muy cigarras. No les gusta trabajar. A la izquierda no saben trabajar. La izquierda no les gusta trabajar. Hay que reconocerlo. Ellos, la inercia se les da fenomenal, pero todas las crisis económicas que se han vivido en España son cuando ven a la izquierda. Y dicen, no, qué mala suerte. Los ciclos económicos siempre les pasan a ellos. No, les pasa porque no saben gobernar. Les gusta porque gobernar. No trabajan. Porque cierran los despachos a mediodía. Digo que a ellos les gusta gobernar cuando hay cuesta abajo. Cuando es cuesta arriba, vamos, se les hace bien cuesta arriba. Pero es que a un responsable político, la Consejería de Sanidad trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Es decir, no cierra por vacaciones. No puede ser que en vacaciones, no puede ser que cierren los centros de salud o que cierren camas en los hospitales. No puede ser. Entonces, la situación es una falta de trabajo. Y esta pandemia requiere mucho trabajo, mucha intensidad. Y lo que dices del eje puesto en las elecciones, estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema es que están que se matan. Están que se matan porque la culpa, ahora veremos a ver que la culpa de la pandemia la tiene el PSOE, la tiene Compromís. Van a tirarse los fallecidos o los muertos unos a otros, porque vamos a empezar a ver, como ya vimos en la anterior, que Mónica Oltra dice, no, el responsable
la residencia no es mía, es que eso es sanidad la que decide. Este pleno hemos visto cuando se le estaba reivindicando a Oltra que abriera las puertas de residencias, que la gente está vacunada, que necesita vivir y necesita el cariño y los abrazos, y le ponían un ejemplo. No puede ser que ella se abrace con Irene Montero y que una madre no pueda abrazar a su hija en una residencia, y ella sí puede abrazar a Irene Montero. Entonces, ¿y sabe lo que contestó Oltra? Es que la culpa la tiene Sanidad, Sanidad que es del PSOE, es la que más si se puede o no se puede hacer estas cosas. Pero ya empezamos a ver cuando empiezan a echar las culpas unos a otros, que a lo mejor el escenario electoral está más cerca. El problema es que sus guerras internas las estamos pagando nosotros, los ciudadanos. Eso es lo más dramático de todo esto. Que una situación que ya es complicada y dramática, una situación de ruina total en la Comunidad Valenciana. Esta gente está más preocupada por sus sillones, por sus sueldos públicos, por sus luchas de poder, y lo estamos pagando nosotros. Y es un auténtico escándalo ver pleno tras pleno cómo echan balones fuera, cómo se echan las culpas unos a otros y cómo se dedican a reivindicaciones políticas de cada partido, más que a solucionar los problemas reales de la gente, que ahora mismo nos encontramos, como hemos dicho, a las puertas de una situación muy complicada, como decían, cerrar por completo y se carguen por completo la campaña de verano. Veremos ahora las consecuencias económicas de ese 15% del PIB, de dónde lo vamos a sacar para poder pagar los sueldos de toda la pandilla de impresentables que tenemos sentados en los sillones azules del Parlamento Valenciano y todo el séquito que tienen de altos cargos y de asesores, que solamente los utilizan para ver cómo sacar ellos tajada y mejorar su imagen de cara a la opinión pública, más que a solucionar los problemas de la gente de verdad. En fin, pues sí, David García, José Juan Zaplana, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana en la Otra Cara de Chimo. Que tengáis un buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias por darnos recogeros pronto, que no voy a ir por la calle. Muchas gracias de nuevo, Jorge, por darnos un espacio para poder hablar en libertad ante tanta censura. Gracias. Bueno, pues ya lo veis, lo que ha dado de sí la gestión de los incompetentes que tenemos al frente del gobierno valenciano, de Chimo Puig y de Mónica Oltra. Cuando coges a un incompetente y lo pones en la responsabilidad de gobernar, pues bueno, los principales afectados son los ciudadanos que están situados en esa comunidad, como es en estos momentos, bueno, pues todos los valencianos, alicantinos y castellonenses que tienen que sufrir a toda la banda de la izquierda de Chimo Puig y Mónica Oltra, que los están llevando a la más absoluta de las ruinas. Por mi parte, nada más, desearos un buen fin de semana, que lo aprovechéis al máximo, porque ya habéis visto que el cerrojazo ha vuelto a nuestra tierra, que si todos aquellos que queréis vivir en libertad, que sepáis que hay otras regiones de España donde efectivamente los políticos gestionan, resuelven los problemas y no limitan la libertad de movimientos y la capacidad de movimientos de sus ciudadanos. Nos volveremos a ver aquí la semana que viene en la Otra Cara de Chimo, hablando más y de cada uno de todas esas cosas que pasan a lo largo de la Comunidad Valenciana. Espero poder anunciaros que efectivamente todas esas restricciones que se nos han impuesto hasta el próximo día 25 comienzan pues a ver su fin. Por mi parte, nada más, desearos que os cuidéis todo, que tengáis mucho cuidado con el virus que está por ahí, pues haciendo de las suyas y que tengáis una buena semana, a pesar del gobierno. Buenas noches. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha media... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás.
edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os verá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.